¿Por qué el purgatorio es necesario según la Biblia? Muchas personas tienen la duda de si el purgatorio es real y si la Biblia nos da alguna muestra de su existencia. También es cierto que la gran mayoría de los católicos creen en la doctrina del purgatorio, pero no saben fundamentar su existencia y la necesidad del purgatorio como un acto de misericordia de parte de Dios. Porque de no existir el purgatorio, casi nadie podría entrar al reino de los cielos. Después de ver este video, amados hermanos, entenderán que el purgatorio es sumamente necesario para la purificación final de los elegidos de Jesucristo. El objetivo de este video no es enseñarles toda la doctrina sobre el purgatorio, sino más bien mostrar, según la Biblia, la necesidad de este. Hola, ¿qué tal, amados hermanos? Bienvenidos a Catequista RD. Soy Roberto Rondón, catequista católico, y este canal es para ayudarles a crecer en la fe, para que conociendo más a Dios, le amen mucho más y le sirvan mejor. Sin más que agregar, comencemos. Para empezar, ¿qué es el purgatorio? La iglesia llama purgatorio a la purificación final de los elegidos que mueren en la gracia y amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. Estos sufren después de la muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Ahora bien, ¿por qué el purgatorio es necesario según la Biblia? Hay varias razones bíblicas que hacen necesaria la existencia del purgatorio. Primera de Juan 5:16 dice: si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y Dios le dará vida a los que cometen pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pidan. Aquí San Juan señala que hay pecados que no son de muerte. Estos son los pecados que nosotros los católicos llamamos pecados veniales. Los pecados de muerte te llevan al infierno. Los pecados que no son de muerte, o sea, veniales, no te llevan al infierno. Pero aquí hay un gran problema, porque sabemos que el pecado, sea de muerte o no de muerte, es decir, venial, mancha el alma del ser humano. Entonces, si Apocalipsis capítulo 21, versículo 23 y 27 dicen: la ciudad no necesita de sol ni de luna para que la ilumine, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Nada impuro entrará en ella. Según este texto, nada impuro puede entrar al cielo. Entonces, si hay pecados que no son de muerte, es decir, que no te llevan al infierno, ni te quitan la gracia de Dios, pero te manchan el alma, y nada impuro puede entrar al cielo, ¿a dónde van los que mueren con pecados que no son de muerte? Y aquí es, amados hermanos, donde encontramos una primera necesidad para que exista el purgatorio. Es decir, una purificación para aquellos que mueren en gracia de Dios, pero con pecados que no son de muerte. Viajemos ahora en el tiempo y miremos lo que Dios le dice a Moisés, que también refuerza la necesidad del purgatorio. Yahvé pasó por delante de él y le exclamó: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad, que mantiene su amor por millares, que perdona la iniquidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impunes. Aquí podemos apreciar, amados hermanos, que Dios perdona el pecado, pero no lo deja impune. O sea, que te puedes arrepentir, pedirle perdón, pero tendrás que pagar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú pecas mortalmente, el pecado te separa de Dios, perdiendo la gracia. Recuerden, Adán y Eva, quedando excluido del reino de Dios. Y si mueres así, vas a ir al infierno. Y para poder recuperar la gracia de Dios y para no ir al infierno, necesitas arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Cuando le pedimos perdón a Dios, pues Él nos perdona, pero necesitamos reparar por los pecados cometidos, porque Dios no deja el pecado impune, porque el pecado realiza una serie de desorden en nuestra alma. Por ejemplo, cuando nos viciamos con algo, nuestra alma está apegada a eso con lo que nos hemos viciado. Y aunque te arrepientas, las consecuencias quedan en el alma
y hay que purificarla. Es lo que llamamos apegos desordenados. ¿Qué pasa entonces si ya nos hemos bautizado y hemos vuelto a caer en el pecado, pero luego de un tiempo nos arrepentimos y antes de poder reparar en vida, pues nos morimos? Si hemos leído que Dios perdona la inequidad, la rebeldía y el pecado, pero no los deja impune, ¿cómo pagaremos si hemos muerto justamente antes de poder pagar aquí en la tierra? Pues aquí vuelve y entra la necesidad, amados hermanos, del purgatorio. Yo sé que alguno podría estar pensando que al buen ladrón el Señor Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué no tuvo que ir a pagar al purgatorio? Pues aquí hay una sola razón. Y es que el buen ladrón recibió el bautismo de sangre. Y recordemos que el bautismo borra tanto el pecado original, los pecados personales e incluso la pena temporal debida por el pecado. Y es que el bautismo nos hace una nueva criatura, nos hace nacer de nuevo. ¿Y qué es la pena temporal? La pena temporal viene siendo los efectos o consecuencias del pecado, es decir, las heridas o desórdenes que dejó el pecado en el alma, y para que sea restablecida a su estado original, pues necesita purificación. Pues esa purificación es esa pena que tengo que pagar. De modo que el argumento del buen ladrón aquí no es válido. No es válido. Pero cabe resaltar que una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena. Es decir, que iría derecho al cielo si muere en este estado. Cosa que no todos alcanzamos. Analicemos ahora las palabras del Señor Jesús y miremos otro argumento sobre la necesidad del purgatorio. Dice el Señor: si alguien dice una palabra en contra del Hijo del Hombre, se le perdonará, pero el que la diga en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el futuro. Otras versiones, como la Reina Valera, dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. De modo que aquí se abre la posibilidad de perdón en el mundo futuro, es decir, el mundo espiritual. Y nosotros sabemos de que del infierno no se sale y los que están en el cielo no tienen necesidad de purificación. Entonces, ¿de qué lugar está hablando el Señor Jesús? Aquí se hace evidente la necesidad del purgatorio. Por otro lado, amados hermanos, San Pablo afirma que todos debemos llegar al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. ¿Y qué pasa si morimos en gracia de Dios, pero sin llegar a esa plenitud? También dice el Señor que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. Entonces, ¿qué pasa si estoy en gracia de Dios, pero no me he santificado hasta alcanzar la santidad necesaria para entrar al cielo, hasta la plenitud de Cristo? Dicho de otro modo, me arrepentí, me confesé, recibí la gracia de Dios, pero aún tengo ciertos desórdenes en mi alma que tengo que purificar por medio de la práctica de la caridad, la ascética, la oración, etc. Porque el apóstol Santiago dice: sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, si soy creyente, predico la palabra de Dios, se convierte la gente y me cubrirán multitud de pecados, dice Santiago. O sea que si soy un flojo en la fe, como no convierta a nadie, tocará purgatorio. Esto creo que San Pablo lo entendió de la siguiente manera: la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la aprobará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño.
Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Que morirás en gracia de Dios y perfectamente purificado, ese fuego no te hará daño, porque ya estás acrisolado. Que moriste en gracia de Dios, pero imperfectamente purificado, ese fuego te purificará hasta que quedes acrisoladito. Un alma bellísima y pura, apta para un Dios todo santo, todo puro. Ahora bien, ¿por qué Cristo no habló directamente y tajantemente del purgatorio? Podría decir alguno. La razón parece ser obvia. A Dios no le interesa que nosotros vayamos al purgatorio, sino más bien que desde que partamos de este mundo vayamos directamente a su presencia al banquete eterno. Dice el Señor: con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Dios quiere que nos preparemos aquí y ahora. Por eso constantemente el Señor Jesús les decía a los discípulos: lo que a ustedes les digo, a todos lo digo. Velen. Y este velar implica que nos santifiquemos aquí, que nos configuremos con Cristo y nos unamos a Él perfectamente, de modo que en todo realicemos su santa voluntad. Para concluir, amados hermanos, podemos decir que el purgatorio es un acto del amor de Dios hacia sus hijos, pues si los que mueren con pecados que no son de muerte, manchados por ese pecado venial, no podrían entrar al reino de Dios y serían muy pequeña la cantidad de personas que se salvarían. Si tienes algún otro aporte al tema, que de por sí este tema es bastante amplio y no he querido desarrollarlo más amplio porque las estadísticas de YouTube me dicen que la gente casi no le gusta ver videos muy largos. Así que suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas nuestros futuros videos. Ayúdame a promover la doctrina de la fe compartiendo este video, dejando tu like y comentario. Quiero agradecer a todos los que me apoyan comentando y compartiendo el contenido del canal, ayudándome así a evangelizar en redes sociales. Para alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos ustedes, amados hermanos, y a sus familiares. Hasta luego.